Pues la fase de consolidación la vamos a contar junto con la fase de organización. Aquí, aunque en la diapositiva nos presenta a Nacho y a mí, en realidad esta fase de consolidación, como comentaba al principio Carmen, ha sido desarrollada por otra consultora, por Accenture. Hoy el tercer Álvaro no ha podido estar aquí, muchos Álvaros en este proyecto, y voy a contarla yo pues en su nombre, y en la parte de organización, que si la trabajamos con Nacho, Nacho me acompañará para contaros esa última parte. El objetivo de consolidación, esta fase de consolidación, quizás por poner también un poquito de contexto, en las dos primeras hay un montón de elementos diferenciales, hay un montón de elementos nuevos. Juan nos contaba un montón de visiones distintas desde una perspectiva conductual. Esa búsqueda que nos contaba también uno de los Álvaros, empieza buscando una oportunidad, empieza buscando un experimento. Hay una forma de experimentar que nos traía también Alba. Y son cosas un poco novedosas, un poco distintas, herramientas que a lo mejor dentro de las herramientas típicas de experiencia de cliente no existían. Y estas partes de consolidación y de organización sí que las podemos vincular un poquito más a, pues, como comentaba Carmen al principio, ¿no? Hace 10 años me acerqué a la DEC a ver qué me podía contar, qué herramientas me daba para poder empezar a utilizar esto. ¿Cómo empezamos la fase de consolidación? Pues a mí esto me recuerda un poco cuando empezábamos. Imaginaros que el primer piloto, el primer experimento, es como el primer journey que hicimos. El primer journey relacional y las primeras mediciones. Tenemos algo que ir a contar a la compañía, tenemos algún dato, tenemos una visión un poquito distinta y ahora hay que ir a la chicha, a los transaccionales. Ahora hay que ir a los procesos, ahora hay que ir a los canales. Y tenemos que buscar un aliado, tenemos que buscar entre los propietarios de los distintos procesos, de los distintos canales, alguien con que tengamos sintonía, ese stakeholder para empezar el primer proyecto. Tenemos que buscarlo dentro de la organización, pues exactamente igual que cuando empezábamos ya aquella fase de los journeys transaccionales, de meternos en la profundidad de los procesos, de las herramientas y de los canales. Algo bastante similar. Luego decimos impulsar una cultura de experimentación. Esto es relevante y es cierto que empezamos a medir con el NPS, con los relacionales, con los transaccionales, y ahora vamos a medir de una forma distinta. Y Jesús comentaba al principio, nuestra materia prima es el comportamiento. ¿Y qué es un comportamiento dentro de este marco de intervención? Es algo observable y medible. Y esto es muy relevante, porque podemos querer cambiar determinados comportamientos, pero a lo mejor no los podemos medir, o no somos capaces de observarlos, o hay demasiados elementos que generan interferencias y no vamos a poder trabajar con ese comportamiento, con lo cual una cultura de experimentación significa tomar decisiones en base a evidencias. Y para que sean evidencias tenemos que poder observarlos y medirlos. ¿Integramos esa óptica dentro de las organizaciones? Pues si ya pasamos de lo transaccional a lo relacional, del primer experimento a algún aliado que nos permita identificar alguna necesidad, algún comportamiento que queramos cambiar, y aquí es importante pensar dónde queremos intervenir, porque no solamente, y el ejemplo quizás más sencillo es, vamos a arreglar un procedimiento, vamos a identificar qué touchpoint no ha sido capaz de solucionar la usabilidad, la experiencia de cliente, el analista de negocio, y entramos con una visión distinta, con una caja de herramientas distintas, a ver si la podemos solucionar. No solamente podemos hacer eso, podemos utilizar las ciencias del comportamiento en la conceptualización de productos, en la conceptualización de servicios. Podemos identificar, si quiero lanzar un nuevo producto al mercado, qué precio le debería poner para que el precio no sea un limitante de compra y yo no tenga que perder excesivos beneficios para encontrar o para romper esa barrera de apertura al mercado. Entonces, no penséis solamente
en las ciencias del comportamiento como los recursos de última milla del procedimiento que nadie es capaz de solucionar o cómo cambio el wording para conseguir un impacto, sino pensar en las ciencias del comportamiento como herramientas para conceptualizar, diseñar, identificar un montón de elementos en todo el ciclo de vida de productos, servicios de las compañías. Y finalmente, escalarlo. Pues, claro, no solamente nos vamos a quedar en el primer experimento, en el segundo, en el primer transaccional, sino que lo tenemos que escalar a toda la compañía. Tenemos que conseguir resultados. ¿Y por qué tenemos que conseguir resultados? Pues porque es el mejor embajador. O sea, nosotros en B-Way hacemos más de 200 experimentos al año con nuestros clientes y hemos calculado un retorno de inversión entre aproximadamente de 1 a 10. ¿Quién no quiere o quién no es sensible a escuchar que de cada euro que invierte va a recuperar 10 o va a conseguir 10? Pues claro que tenemos que escalar los resultados y conseguir apoyo a través de eso. La cultura experimental, y yo creo que la cultura experimental tenemos que darle la rigurosidad y la profundidad que tiene. Y no pensar que cualquier experimento vale, cualquier conducta sea o no sea observable, podemos hacer algo para tratar de buscar un impacto. No todos los experimentos salen bien, o sí salen bien, pero no todos dan el resultado que esperábamos, y eso también lo tenemos que tener en cuenta, o simplemente el resultado del experimento no es relevante. Al final, mi prueba, mi hipótesis, no consigue mejorar o no consigue dar una información sobre la que pueda tomar una decisión. Y eso tenemos que ser también absolutamente conscientes. Y definir los siguientes pasos. Y esos siguientes pasos, al final, es no buscar qué cosas puedo solucionar, sino buscar con qué aliados, qué objetivos, cómo soy capaz de introducir las ciencias del comportamiento en todo el ciclo de vida, en todo el proceso de una compañía, con una visión hacia el cliente, con una visión hacia los empleados, hacia la forma en la que se trabaja dentro de esa empresa, teniendo siempre en cuenta que las ciencias del comportamiento nos van a dar una visión diferencial y que van a incorporar elementos nuevos que probablemente en otras disciplinas no se estén incorporando. Por ejemplo, aquello que no soy capaz de o que no depende, por decirlo de otra forma, ni de mí ni de mi cliente, y es el contexto. Pues las ciencias del comportamiento se basan mucho en el análisis del contexto para poder explicar normas sociales, para poder explicar comportamientos, para poder explicar cosas que están sucediendo y que a veces son, pues como comentaba también Juan con el ejemplo de las tartas, contraintuitivas. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para solucionar el problema? Generar fricción, que es algo desde la perspectiva de experiencia de cliente que nunca se nos pasaría por la cabeza, generar motivación negativa para resolver un problema. Pues a veces el contexto, la norma social, el modelo, la forma en la que tomamos decisiones, la forma en la que tenemos que construir esa arquitectura de decisiones nos lleva a actuar de una forma distinta. Con lo que definir la dirección que queremos seguir, definir quiénes son nuestros stakeholders y construir una cultura de experimentación que nos permita lograr resultados relevantes y escalarlo a lo largo de toda la organización. Y pasamos con Nacho. Gracias, José. Al último bloque. Y aquí me vais a dejar también que siga con el run de hace 10 años, cuando la DEC empezaba, porque hace 10 años, cuando la DEC empezaba, nos gustaba mucho este poema de Maya Angelou: he aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Y esto era la forma en la que más nos gustaba explicar qué era aquello de la experiencia de cliente. Sabíamos o teníamos la intuición de que esto pasaba, y además esa forma
tan poética de contarlo encajaba mucho en la filosofía, pero no sabíamos exactamente qué había detrás de qué cosas la gente no se olvida. Pues Daniel Kahneman, que ya ha salido más veces también en la presentación, estudió y enunció algo que llamó la regla del Pitcairn como un sesgo cognitivo que al final hace que nos acordemos en cualquier proceso de algo muy intenso, de algo que llamaríamos en lenguaje de experiencia de cliente wow, y el final. Y esto es lo que de forma poética decía Maya Angelou, el cómo les hiciste sentir, lo que científicamente se enuncia como un sesgo cognitivo y como un comportamiento. Y aquí os vamos a hablar del modelo operativo, de los modelos de gobierno, y solo por hacer cierto foco. Si tenemos que construir un equipo, pues necesitamos gente que sepa. Hasta ahí, lógico. Necesitamos esos stakeholders aliados, esos embajadores, y necesitamos un equipo externo que nos apoye. Y esto no se parece un montón a cuando empezamos a montar los equipos de experiencia de cliente en las organizaciones. ¿No fue el proceso que seguisteis más o menos vosotros en Ibercaja? Sí, antes de meternos un poco en eso, yo quería un poco reforzar un mensaje que nos ha compartido Carmen, porque yo creo que es importante y también lo ha comentado Jesús, y es con el mi doble gorro, uno como miembro de la Junta de Gobierno de la asociación y otro como directivo de Ibercaja, que tiene mucha presencia en Barcelona desde hace décadas. Entonces, pues es un lujo, y gracias a RAM por haberlo hecho posible, y a todos los que estáis en Barcelona promoviendo muchos temas de experiencia, poder estar en Barcelona. Porque al final se pueden consumir los contenidos de experiencia de cliente que se están promoviendo en esa asociación aquí en local, aunque se haga siempre en streaming, y eso siempre da mucho gusto. Y es una cosa pues que es muy buena. Hoy me acompaña una compañera que, si no hubiera sido pues este evento, pues no habría podido estar. Entonces, pues eso es motivo de mucha satisfacción, y es algo que en la Junta lo hemos intentado promover y decir y hacer un montón de veces, y vemos que va cogiendo tracción y es motivo de mucha satisfacción. Yo coincido en la comisión de tendencias con varios compañeros que son de Barcelona, y poder estar hoy aquí pues es un gusto bien grande. Y otro tema que se han comentado también, si no lo habéis dicho ya, descargaros la guía, porque está muy bien. O sea, la guía ha quedado muy maja, lleva una tarde leerla, no lleva más, y recopilar todo el contenido que hay en la guía, ordenarlo bien, hacerlo digerible, darle un sentido integral de discurso, y que sea un producto único y completo, en vez de una tarde, lleva infinidad de tardes. Entonces, las consultoras que han participado, fundamentalmente coordinadas por Carmen, han hecho un trabajazo espectacular. O sea, enhorabuena a Neovantas, a Biway, a Accenture y a Jesús y a The Cocktail, porque ha sido espectacular todo el trabajo que se ha hecho ahí, y creo que es muy interesante. Y ya si os metéis y os sabe a poco, bueno, todas las marcas hemos hecho lo que hemos podido intentar. Esto me interesaría, esto te interesaría a ti, es lo que nos preguntaba, intentábamos aportar. Y luego ya si os metéis y si os queda tarde, porque sois habidos lectores, yo bichearía un poco la página web de DEX, si no lo habéis hecho ya también, porque tiene mucho contenido y es súper explícito. O sea, no es contenido de escaparate, es contenido de cómo puedo hacer las cosas. O sea, orientado a la acción completamente. Con un mínimo conocimiento que tengáis de experiencia de cliente o de interés, lo consumís y paséis a hacer cosas, a intentarlo por lo menos, o a reforzar prácticas que ya estáis haciendo. Y bueno, después de este pequeño rollo, lo que comentabas, José, efectivamente, nosotros cuando empezamos a trabajar en el ámbito de experiencia de cliente, pues empezamos en pequeño, con un equipo reducido, tratando de cambiar algunas cosas, tratando de decidir bien sobre qué prácticas queríamos empezar, y fue cuando llevábamos casi 3 o 4 años cuando de repente te das cuenta que has creado un equipo, que tienes unos pequeños procesos de gestión en este momento de experiencia de cliente, que empiezas a hacer ciclos de mejora, que empiezas a mejorar las primeras cositas que hiciste. Pero claro, no tratas de desplegarlo todo como si aquello fuera una catarsis, que ¡buah! De la noche a la mañana lo tengo todo, 45 en este caso, gente para hacer experimentos, estrategas, diseñadores. No, empiezas en pequeño y luego vas haciendo, y te buscas, como bien decías y lo has comentado en alguna ocasión, pues embajadores, que esto les pueda interesar. Siempre hay gente inquieta en todas las organizaciones, esos pioneros que sabes que van a abrazar la innovación, que van a abrazar la experiencia de cliente, que van a abrazar las ciencias del comportamiento, te apoyas un poco en ellos, van un poco predicando lo tuyo por las áreas. Eso te ayuda mucho a identificar luego dónde podrás hacer cosas relevantes, cosas de interés. Ellos ven dónde
este nuevo toolkit va a tener una utilidad que antes pues no se sabían resolver los problemas y te va a venir muy bien para cuando luego trates eso de expandirlo. Así que efectivamente es un poco como nosotros lo hicimos en experiencia de cliente, cómo lo estamos haciendo en el ámbito de ciencias del comportamiento. Además yo creo que luego en el cóctel tenéis puede ser para interés, de los que pues, tengáis interés en ello, tenéis una empresa como BBVA que lleva ya 5, 6 o 7 años practicándolo en varias geografías y está ya en modo de varios ciclos de mejora continua, o está en nuestro caso, que llevamos 2, 3 años, entonces estamos en una fase más incipiente, así podéis conocer, según cómo seáis vosotros, cuáles puede resultar de mayor interés. Pero sí que recuerda mucho a cómo inició en su momento el mundo de experiencia de cliente. Yo creo que es una oportunidad interesante para vosotros, porque es cierto que las ciencias del comportamiento requieren de capas, por ejemplo, analíticas muy potentes, muy profesionalizadas. ¿Podrías construir todo el modelo de Behavioral Economics en Analytics? Pues sí, pero estarías como en una esquinita de la compañía. ¿Lo podrías construir en un canal? Pues sí, pero te pasaría un poquito lo mismo. Pero si hay algo que ha conseguido la experiencia de cliente después de esos primero 3 años y luego los 10 que comentaba también Carmen, ha sido transversalizarse. Entonces, sí que hay una visión muy global y esto requiere también una visión muy transversal. Entonces, probablemente todos los responsables de experiencia de cliente estéis un pasito más adelante que cualquier otra área de la compañía para poder empezar a implantar un modelo de economía conductual. Y luego el modelo de gobierno. Pues el modelo de gobierno necesitamos coordinar la estrategia, coordinar la demanda, necesitamos analizar la calidad, pero sobre todo queríamos destacar aquí la parte de la ética, que ya lo hemos hablado más veces, porque al final estamos hablando de saber qué hay detrás de la toma de decisiones. Y eso puede ser muy jugoso. O sea, si yo sé cómo se comporta la gente, puedo intentar influenciarlos para que compren mi producto, para que utilicen mi aplicación, mi servicio. Y esto tenemos que ser lo suficientemente éticos para que no pase, pero no solamente eso, sino hay un montón de temas más. Sí, la verdad es que al final el ser humano, la condición del ser humano es la más inexplicable de todas. ¿Sí? Un cuchillo es bueno o malo, pues depende si es para el pan o para pelar al vecino. Un coche es bueno o malo, depende si lo cojo bebido o sin beber. Entonces, las ciencias del comportamiento, la experiencia del cliente van a ser buenas o malas. En la experiencia del cliente, y lo habréis visto también vosotros, pues hemos visto algunas prácticas pues que como poco no son buenas. En torno al NPS, ese Net Promoter Score, tú sabes que un cliente te ha declarado que es detractor, que es promotor, y toda esa información, pues primero ya está en la metodología, cómo lo capturas. A lo mejor ya lo capturas un poco sesgado porque te interesa tener muchos promotores, y eso ya es una mala práctica. Pero luego está lo que haces con el dato. A lo mejor al promotor lo utilizas para meterlo en un modelo de pricing porque es menos sensible a precio. Y a lo mejor al detractor pues le haces otra gestión diferente. Y a lo mejor pues eso no hay que hacerlo. Entonces, eso mismo puede suceder con las ciencias del comportamiento. Solo que es entendedme el lenguaje, un arma pues incluso más afilada y con más riesgo en su mala práctica que la común experiencia del cliente. Porque estás hablando de alterar la conducta de las personas o de influir en su toma de decisiones. Entonces eso es algo con lo que hay que tener cuidado. Y además está un poco desprotegida, porque hay otros ámbitos que están muy regulados. Los que estáis en entornos industriales, pues tendréis muy regulado todo lo que hacéis en el ámbito de la sostenibilidad y del medio ambiente de una forma significativa. Los bancos no os quiero ni contar, pero bueno, da igual, esa es mi guerra. Pero incluso prácticas transversales como la inteligencia artificial, antes ha mencionado, pues ya hay una ley europea y va a estar muy vigilado qué se hace, qué se deja de hacer, la observabilidad, la explicabilidad. En el ámbito de las ciencias del comportamiento, de la economía conductual, no hay un marco legal como tal. Se está constituyendo una base de conocimiento, un consenso por estos premios Nobel y por toda la comunidad científica que está intentando avanzar en ella de ética. Unas bases éticas, unos principios éticos de aplicación, pero va a residir mucho en la cultura, en los valores y en la ética de los equipos directivos y de las personas de primera línea y de los diseñadores de las empresas. Con lo cual, merece la pena establecer nuestros propios marcos y estar un tanto vigilantes para que hagamos el mejor uso posible y que al final pues, incluso creemos un impacto positivo en torno al uso de las ciencias del comportamiento. En la guía aproximamos algún marco ético también para tener una primera base, una primera referencia y poder construir sobre eso. Gestión del cambio, pues aquí también tenemos que comunicar, ya lo hemos dicho, tenemos que generar competencias, tenemos que tener un plan de acción, tenemos que generar atracción. ¿Cómo se motiva a la gente? Bueno, lo comentábamos antes un poco. Yo creo que nosotros somos unos 5.000 en el banco
pero cada vez que inicias un proyecto nuevo de este tipo siempre piensas en 20 o 30 que te vienen a la cabeza, que son esos early adopters los que lo abrazan todo, que es una fortuna tenerlos porque estadísticamente existen, y esta gente te ayuda, porque te ayuda al abrazar esta nueva práctica de gestión en este caso, a ver que efectivamente puede tener sentido. Y te ayudan a encontrar algo que va a ser muy importante, que es los primeros casos suficientemente relevantes, aquellas piedras en el zapato que tiene sentido aplicar esta nueva caja de herramientas, pero que tú consideras que vas a poder resolver, que eso también es importante. Porque si al final quieres llegar tú a resolver ese cojo problema que lleva décadas atascado, que ha costado ya 2 consejeros delegados con tus ciencias del comportamiento, pues igual te metes en un lío. Pero si sí que tienes tus entusiasmas, ellos con la fase de exploración que también se ha introducido, la más bonita, empiezan a entenderlo, empieza a gustarles, saben lo que es, te empiezan a decir entonces, pues yo tengo un problema, pues yo tengo 2, pues aquí tengo cuarto y mitad. Entonces ya dices, bueno, pues voy a aproximarme por aquí, que creo que va a poder haber interés en torno a ello. Y ya esa comunidad pues se va abriendo porque van viendo que efectivamente es útil, sí que resuelve. Entonces, y luego tiene una parte, las ciencias del comportamiento, que es como todas las monedas tiene 2 caras, pero la cara buena, toda la parte de los datos. Hay una cosa inherente a las ciencias del comportamiento que es el rigor de la experimentación. Si no, no estamos aplicando adecuadamente ciencias del comportamiento. Y esto va a haber algunas personas que sean de más acción, más de corto plazo en las organizaciones que les va a costar, no les va a hacer gracia. No les va a hacer gracia tener grupos de control, no les va a hacer gracia que si cambia el contexto de un experimento no te valga 2 lunes seguidos porque los lunes son distintos, aunque parezcan que es el mismo lunes, entonces porque uno es de principio de mes y otros de mitad de mes y ya no son el mismo lunes. Entonces, hay que tener mucho rigor con la experimentación, pero si lo tienes, la cara buena de esa moneda es que vas a tomar decisiones basadas en hechos y en datos, que es un poco algo que sí que hemos vivido en experiencia de clientes, sobre todo en el mundo de UX y de UI, al hacer diseño. Me dice agente de tecnología, yo el botón lo quiero verde y redondo. Y los de negocio te dicen, me han dicho los clientes que el botón lo quieren cuadrado y verde. Y tú, pues dice el que lo programa que el botón lo mejor es que fuera no sé cómo, porque así se conecta por la API, queda mucho mejor cuando luego lo toques, y luego de repente haces un buen estudio, un test A/B o como te dé la gana, y acabas decidiendo cómo tiene que ser ese botón. Pues esto es como eso, pero súper sofisticado, ¿vale? Entonces, lo bueno es que ese tipo de experimentación y ese tipo de datos, si está bien hecho, te ahorran muchas discusiones. Y puedes medir muy bien también los retornos. Y puedes llevarlo pues, a cuestiones económicas, de experiencia de cliente, de eficiencia, de satisfacción del empleado, lo que tú consideres. Con lo cual, pues es esperanzador en ese sentido. Y luego me ha gustado un montón una aportación que hace José, que yo creo que esa es muy importante, y que es la oportunidad de construir la práctica de Beco sobre la práctica y el equipo de experiencia de cliente. Cuando se inició experiencia de cliente, no era tan fácil conversar sobre dónde quedaba mejor ubicada o sobre dónde empezar a construir. Esto lo recordaréis todos de aquella época, y había un montón de charlas sobre dónde se ubica en el organograma la parte de Beco. Pues yo cuelgo de consejero delegado, pues a mí me han metido en operaciones, a mí me han metido en marketing, yo estoy en negocio, pues chico, yo estoy en recursos humanos, y todo tenía sentido cuando te contaban el racional. Aquí, por fortuna, creo que en mi opinión personal, creo que sobre el equipo de experiencia de cliente tiene mucho sentido, porque el equipo de experiencia de cliente lleva años intentándose dedicar a cómo puedo hacerles sentir cosas a mis clientes a través de las interacciones que tienen con mi empresa para que ellos luego al final hagan algo que es conveniente para ellos y para mí. Y lo que viene a hacer las ciencias del comportamiento es introducir innovación en la gestión, innovación científica, que te permiten hacer eso, pues, cómo toma decisiones. Aún te metes un eslabón más en la cadena de valor. Con lo cual tiene mucho sentido poderse hacer sobre el equipo de experiencia de cliente que lleva un tiempo haciendo research, pero sin saber del todo esa base científica de cómo se hacía, sin saber del todo, porque igual que avanza la biomedicina, la química, la ingeniería nuclear, pues avanza el management. Y esto es un avance científico en el mundo del management. En el mundo de la economía dicen, pues el management. Con lo cual tiene mucho sentido. Y puede volvernos a dar una segunda generación de algo que hizo la experiencia de cliente, que estuvo muy bien, que dio un lenguaje común y transversal. Hablamos de interacciones, sociabilizamos hablar de innovaciones sin ser el happy o el knife, o sea, y de emociones. Entonces, bueno, las ciencias del comportamiento pueden volver otra vez a hacer eso, hablar de comportamiento, hablar de conducta, hablar de intervención, hablar de experimento, y que todos entendamos lo mismo y que todos podamos movilizarnos y que sea transversal a todas las áreas, porque puede tener aplicación en todas las áreas de la empresa. Y jugamos con una ventaja, aunque sea más superficial, y es que esto mola. Porque igual que cuando tú le hablabas a alguien de experiencia de cliente y todos somos clientes y tenemos experiencias y a mí me pasó esto, me pasó lo otro, cuando hablas de cómo nos comportamos como personas, pues generas interés y generas atención. Con lo que
La estrategia de escalabilidad, pues ya lo hemos dicho, el mejor sitio para poner esto en el área de experiencia de cliente. Y para cerrar el bloquecito, queríamos traeros también un proyecto que hicimos conjuntamente, un caso de éxito de modificar el discurso comercial para los mayores de 60. Y esto, te dejo que lo cuentes tú, pero te lanzo ya así de arranque 3 preguntas. Venga. ¿Por qué ese target? Sí. ¿Dónde fue más difícil actuar, para el cliente o hacia la red? ¿Y qué aprendizajes, incluso más allá del impacto económico, sacaste del proyecto? Sí, cuando nos iniciamos nosotros en el ámbito de las ciencias del comportamiento, la economía conductual, y queríamos tratar de empezar a aplicarlo para tener un impacto positivo, sobre todo se pensaba mucho en eso le enganchó mucho al consejero delegado. Él dijo, joder, tener un impacto positivo en nuestros clientes a través de nuestra actividad económica, pues puede ser algo de mucho interés. Y dice, ¿dónde sabemos nosotros que podríamos ayudar a nuestros clientes y que hay motivaciones que hasta ahora no controlamos que están haciendo que no sea así? En lo que se llama la diversificación del ahorro y la inversión del ahorro. O sea, acumular ahorro, ya sea en una cuenta o en un colchón, porque al final es lo mismo, ¿vale? Más o menos, más digital, más físico, lo que os guste más, pues acabas perdiendo poder adquisitivo en función de la edad que tengas, de los objetivos personales que tengas a futuro, pues probablemente no va a ser lo más conveniente. Tampoco hay una solución para cada uno, ¿eh? Porque hay que tantas soluciones como personas, o sea, entonces no hay una solución estándar. Pero nosotros veíamos que sobre todo el colectivo de más de 60 años, pues por contextos previos que ellos habían vivido, otras generaciones no habían vivido, por el contexto propio que te provoca tener esa edad y no tener otra, por conocimientos a los que ellos no habían podido acceder, que otras generaciones posteriores quizás sí que hayan podido acceder, por toda una serie de cuestiones, era uno de los colectivos más reacios a invertir parte del ahorro que ellos con mucho esfuerzo habían venido acumulando durante mucho tiempo, no lo estaban haciendo y sin embargo con 60 años eres muy joven. O sea, que te queda mucha vida por delante. O sea, entonces te conviene esa parte del ahorro todavía pensar en cómo invertirlo. Entonces, eso por un lado era un impacto positivo que queríamos tener en este tipo de clientes, que se había intentado 300 veces. Y el otro impacto positivo era entre nuestros compañeros que estaban quemadísimos ya, que se sentían que estaban intentando robarle a los abuelos en el parque. Dice, es que lo hemos intentado ya, que ya no sabemos qué más decirles, es que no podemos seguir dándoles con lo mismo. Entonces, bueno, intentamos identificar cuáles eran los principales sesgos y heurísticas que subyacían detrás de que una persona de estas características no quiera ni escuchar o ir a hablar de un fondo de inversión o de un seguro de ahorro, de un plan de pensiones, o me da igual del producto de inversión que sea. Y entonces, sobre la base de eso, hicimos varias intervenciones en los procesos comerciales, en los tiempos, en los entregables. Al final fue todo un set de distintas cosas. Lo que conseguimos fue, entre el grupo sobre el que trabajamos y el grupo de control, en el grupo sobre el que hicimos las intervenciones, hubo un 25% más de conversiones que en el grupo de control, que siguen siendo conversiones bajas. Porque de la noche a la mañana no transformas algo tan arraigado y tan sustancial, pero ya es un primer paso. Y tuvo un impacto positivo en estas personas, que lo va a tener para un porrón de años, porque es una decisión muy trascendente una vez tomada, y lo tuvo también en nuestros compañeros de la red de oficinas, que vieron que otro tipo de conversaciones y otro tipo de aproximación a los clientes es posible. También les ayudó a ser un poquito pacientes, porque la presión comercial que hay en cualquier red es fuerte, los resultados suelen ser para ya, y ellos vieron que con esto no se consigue ya, pero se acaba consiguiendo. Entonces, bueno, cuando tienes 150 años como empresa, pues, también te vuelves un poco paciente. Y si las ventas te cuestan 3 semanas en vez de 3 minutos, pues tampoco pasa nada. Y al final, pues, esto fue el inicio de un círculo virtuoso en el que después la dirección de negocio vino a decirnos, con los jóvenes tengo este problema, con los seguros de riesgo tengo este problema, ¿vale? Con el tema de la cancelación anticipada de la hipoteca, ahora que han subido los tipos de interés, tengo este problema. Ahora la ciencia del comportamiento puede hacer algo. Entonces es lo que nos ayudó. Al final, más allá de las captaciones, ¿no? El ser Sí. capaz de cambiar esa Sobre curva todo, de cambiar- lifetime value de cliente. Bueno, en términos económicos esto es muy trascendente porque esas inversiones se quedan para muchos años. Entonces, por el tipo de producto que es, por lo que dura en el tiempo, es muy relevante en este caso en concreto, para este producto concreto, y eso hace que el caso de negocio pues salga muy majo, que siempre ayuda, pero luego, sobre todo, ver en nuestros compañeros comerciales, no en todos, pero en varios de ellos, en muchos de ellos, un cambio de paradigma. Pensar que se puede tener una relación con un cliente un poco distinta de la que a lo mejor ellos venían teniendo y que, bueno, que hay una nueva herramienta ahí que te puede ayudar y que merece la pena y que vienen ellos ahora a preguntar. Y con eso tuyo que tú manejabas, este tema que tengo yo ahora,
Y eso es un poco el aprendizaje final que tuvimos con el caso.